is Adrián Medina. I am from Cuba. And probably I am the only Caribbean exploring Antarctica. Acá en el puerto de Ushuaia, listos para salir para la Antártida. Bienvenidos a Mundeando con Nico. Hoy les voy a mostrar la primera parte de lo que fue mi visita a la Antártida. Para comenzar, estábamos en la ciudad de Ushuaia, que es desde donde parten la mayoría de los cruceros hacia el continente blanco, y teníamos incluida la noche de hotel previa a zarpar. El día anterior por la tarde tuvimos una reunión con la gente de la empresa donde nos explicaron cómo iba a ser todo el mecanismo al día siguiente. El nombre de la empresa es Quark Expeditions y es una de las varias que salen desde Ushuaia hacia la Antártida. Al otro día por la mañana dejamos los bolsos en la recepción del hotel y ellos se iban a encargar de llevarlos hacia el barco y nosotros no los íbamos a ver más hasta que estuviéramos en el camarote. Nosotros teníamos el resto de la mañana libre hasta eso de las 3 de la tarde, que teníamos que dirigirnos enfrente del hotel sobre la costa donde nos iban a estar esperando todos los buses para llevarnos hasta el barco. El viaje es probablemente el más corto que haya hecho en bus, ya que el puerto está literalmente a media cuadra de donde estaban los buses y tardaron más en dar toda la vuelta que otra cosa, pero bueno, es un tema de seguridad y la única manera de ingresar al puerto es con los buses. Cuando ingresamos al puerto, el bus estacionó junto a nuestro barco y ya nos estaba esperando parte de la tripulación para recibirnos. Apenas ingresamos había que pasar los bolsos por un escáner en lo que sería el área de recepción del barco y de ahí nos enviaban hacia el lounge principal donde estaban sirviendo el té de la tarde. Después de comer algo había que dirigirse nuevamente hacia el área de recepción para registrarse y que nos dieran las tarjetas para abrir las habitaciones. El lounge principal, que tiene una barra junto con la recepción que está ubicada detrás del mismo, están todos en la cubierta 4 del barco y el público tiene acceso de la cubierta 3 a la 8. En las cubiertas 5 y 6 están todas las habitaciones, así que una vez que tuvimos las tarjetas nos dirigimos a ubicar la nuestra, que era la 526, y la verdad que estaba muy buena. La cama era bastante grande, había un pequeño living y un balcón con unas sillas y una mesita. El baño también era más grande de lo que esperaba. No todas las habitaciones son iguales y según eso va a ser el precio, que eso es lo que todos quieren saber. ¿Cuánto sale viajar a la Antártida? Bueno, la verdad es que el precio varía mucho, depende de la empresa, de la duración del viaje, ya que algunos son bastante más largos y van también a las Islas Malvinas y Georgia del Sur, y también de la época en la que uno viaja, ya que se puede viajar a la Antártida entre noviembre y marzo, pero si uno viaja en noviembre y marzo es bastante más barato que si viajas en enero, por ejemplo. Pero en líneas generales los precios no bajan de los $6.000 para un viaje de unos 10 días. Después de acomodarnos en la habitación fuimos a lo que es el auditorio, que está ubicado en la cubierta 4 por delante del lounge principal, y acá era donde iban a dar conferencias todos los días, varias veces por día, explicando distintas cosas sobre la Antártida. Port is on the left hand side when you're facing the bow. Port and left 4 letters. Después de eso fuimos a seguir recorriendo un poco más el barco. Ahí mismo en la cubierta 4, detrás de la recepción, hay una zona donde había café y té disponible las 24 horas y enfrente de eso estaba el shop, donde vendían distintos souvenirs y bastante ropa técnica que lo íbamos a usar varias veces durante el viaje. Detrás del shop, en la misma cubierta, está el comedor principal, que es donde se servía el desayuno, almuerzo y cena. Pero antes de seguir recorriendo tuvimos que ir a nuestra habitación a buscar los chalecos salvavidas porque teníamos que hacer un simulacro de evacuación del barco que es obligatorio para poder salir del puerto. Estamos acá en el puerto de Ushuaia, listos para salir para la Antártida. Recién terminamos el simulacro para evacuar el barco, espero que no. Así que todo listo. Allá vamos. Después de eso fuimos hacia la cubierta 3, también denominada mat room o sala de barro, que es por donde íbamos a salir hacia los botes inflables cada vez que tuviéramos que salir a una excursión. Ahí nos estaban esperando nuestras camperas, que están incluidas en el precio del viaje y uno se las puede quedar después para poder probárnoslas y ver que si había que cambiarlas por otro talle. Tengo que decir que estaban muy buenas y eran súper abrigadas.
De ahí fuimos hacia la cubierta 7, donde está la plataforma de observación en la parte de la proa o la parte de adelante, y donde hay también una barra y varios sillones, y ahí es desde donde se tenían las mejores vistas. En la misma cubierta, un poco más atrás, había un pequeño gimnasio, pero la verdad no les puedo contar demasiado porque no puedo decir que lo haya visitado mucho, sobre todo porque no había ningún bar ahí adentro. Y finalmente, a eso de las 6 de la tarde, fuimos hacia la parte posterior de la cubierta, ya que era la hora de zarpar. Con estas vistas espectaculares, seguimos por el canal de Beagle, pasamos junto al faro y nosotros volvimos a nuestra habitación, donde vimos que en el balcón ya habían puesto las sillas pegadas, la mesa dada vuelta y todo atado con precintos plásticos, preparándolo para lo que iba a ser la travesía por el infame pasaje de Drake, que es el estrecho de agua entre el extremo sur de Sudamérica y la península antártica, que suele ser bastante movidito. De ahí nos fuimos a cenar y luego a dormir. La cena es a la carta, mientras que el desayuno y el almuerzo son un híbrido donde hay un buffet bastante grande y hay también una pequeña carta donde se pueden pedir platos principales. Las bebidas alcohólicas están incluidas durante el almuerzo y la cena y puede ser vino o cerveza. Al segundo día el mar ya estaba bastante más movido y después del desayuno y la primera conferencia de la mañana teníamos una reunión con el grupo de personas que estábamos anotados para hacer kayak, donde nos iban a explicar cómo iba a ser el funcionamiento durante todo el viaje. Estas son todas actividades extra que se pueden contratar al momento de pagar el viaje o incluso si hay lugar en el mismo viaje. And then my chance because it's absolutely soaked. Perfect, thank you. And just let me know if they feel. A continuación de la reunión nos dieron todo el equipamiento que teníamos que ponernos cada vez que fuéramos en kayak y de ahí nos mandaron a probárnoslo porque de hecho ponérselo era toda una odisea, así que teníamos que practicar un poco. Esto incluía un traje seco que sirve para que si uno se cae al agua no te entre nada de agua. Ya estamos, todo listo. Group of whales or a suborder called baleen whales. Después del almuerzo tuvimos una clase donde nos explicaron cómo es el manejo en los Zodiacs, que son los botes que lleva el barco y en los cuales se hacen las excursiones, y nos dieron también las botas para probarnos, que son las que teníamos que usar cada vez que bajáramos en la Antártida. Laying a seal on ice, the driver might ask you to kneel, so perhaps the people on the right-hand side, on the starboard side of the Zodiac, can kneel. Luego de eso tuvimos que llevar nuestras cosas que sean usadas y que pretendiéramos bajar en la Antártida, como por ejemplo ropa, cámaras, bolsos, guantes, para que las limpien bien y las aspiren, cosa de que no tengan ningún contaminante para el ambiente, como por ejemplo semillas. Otro lugar que visitamos casi todos los días era el Polar Boutique, que es un shop que vende todo tipo de souvenirs, pero además que vende mucha ropa técnica y que con el transcurso de los días nos fuimos dando cuenta que necesitábamos. Siempre aparecía algo nuevo que hacía falta. Los precios, si bien no eran súper baratos, la verdad es que eran todas marcas buenas, que de por sí no son baratas, así que estaba bien. Algo que tenía de bueno es que si uno no tenía ganas de ir hasta el auditorio para escuchar todas las conferencias, ahí había una cámara y uno lo podía ver desde el televisor en su habitación. Eso fue bastante útil para mucha gente que estuvo bastante descompuesta durante el cruce del pasaje de Drake. How is everyone feeling? I think we're missing a few people, and I'm really hoping you can see us from your cabins. Por la tarde del segundo día tuvimos el brindis del capitán, donde el capitán y su tripulación se presentaron con los pasajeros. Good evening, ladies and gentlemen, or good afternoon. My name is Adrián Medina.
I am from Cuba, and probably I am the only Caribbean exploring Antarctica. I would like to thank you for being here. En el lounge habían puesto una hoja donde uno podía anotar a la hora que se iba a ver el primer iceberg y el que se acercaba más se llevaba un premio. También publicaron los grupos de los Zodiacs, donde nos habían dividido en 4 grupos diferentes, cada uno con un color, y según eso era el orden en el que íbamos a desembarcar hacia los Zodiacs cada vez que tuviéramos una excursión, el cual se iba a ir rotando. En cuanto a la comida, tengo que decir que estaba muy buena y había siempre por lo menos 6 platos principales diferentes para elegir durante la cena. Arriba, en la cubierta 7, por detrás de la plataforma de observación, había un espacio al aire libre donde había una pileta con 2 jacuzzis que no estaban habilitados durante el cruce del pasaje de Drake, pero que se habilitaron luego en el viaje, aunque honestamente yo no vi a nadie meterse durante todo el viaje. En esa misma cubierta, en la parte posterior, hay una zona que tenía el acceso restringido a los pasajeros, ya que ahí era donde se guardaban los botes Zodiacs y los kayaks. Y ahí nos llevaron para practicar subir y bajar de los kayaks desde los Zodiacs y para dejar los kayaks preparados para cada persona según el tamaño. It's quite simple actually. It's just swing your feet first. Finalmente avistamos tierra, ya que habíamos llegado a las islas Shetland del Sur. Estas, si bien forman parte de la Antártida, no están en el continente en sí, ya que están un poco más al norte de la península. En el itinerario original no teníamos planeado bajar en las islas, pero como habíamos hecho el cruce del pasaje de Drake en un tiempo bastante bueno, nos habían dicho que por la tarde íbamos a tratar de bajar. Pero bueno, finalmente el clima tuvo otros planes y no pudimos bajar, así que tuvimos que seguir camino hacia el continente. Todos los días por la tarde se publicaba en varios puntos del barco el itinerario del día siguiente y este a su vez era actualizado según fuese necesario, por ejemplo por condiciones climáticas. Y haciendo fila para la cena llegamos al final del tercer día y de esta primera parte. Si les gustó, ya saben, suscríbanse al canal, denle me gusta y compartan. Y no se pierdan la segunda parte donde finalmente vamos a llegar al continente blanco.